La voz de los expertos presenta. Mi nombre es Víctor Casuso y hoy, en La Voz de los Expertos, voy a hacerles llegar mis modestos conocimientos y experiencias de estos 32 años en este apasionante mundo de la seguridad. ¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje en seguridad? Aquel que no vino de la teoría, sino de la experiencia directa en el campo. En esta oportunidad voy a tratar de hablar con sabiduría. No voy a hablar como sabio, porque no soy sabio, sino como sabiduría. Cuando una persona habla con sabiduría, cuando conjuga el conocimiento con la experiencia, ahí se habla con sabiduría. Y en la seguridad cometemos ese error. Muchas veces tenemos el conocimiento, pero no tenemos la experiencia. O a veces tenemos la experiencia, pero nos estancamos y no nos modernizamos, no nos actualizamos. Y esta ciencia, porque la seguridad es una ciencia que se nutre de las ciencias fácticas, como son la psicología, la administración, la sociología, etcétera, etcétera, tiene que estar permanentemente actualizándose y con conceptos mucho más modernos de lo que esto significa. Teniendo en cuenta eso, el hombre de seguridad tiene que ser un centauro. ¿Y por qué tiene que ser un centauro? El hombre de seguridad tiene que ser un centauro porque tiene que conjugar de la cintura para arriba el conocimiento y de la cintura para abajo la experiencia. Quiere decir que yo tengo que pensar y actuar. Si yo pienso y no actúo, no hago nada. Y muchas personas en seguridad, cuando uno ve que se presentan en los diferentes canales de televisión, solamente nos dicen el qué. Pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el cómo para resolver ese problema? Entonces tengo que tener yo los conocimientos necesarios para poder actuar. Y me he dado cuenta en realidad que el Perú puede resolver el problema de la inseguridad. Puede resolver este problema. Y el sistema lo tenemos que modernizar en base a 4 factores: estrategia, estructura, cultura y procesos. Y los gestores de esa modernización tienen que tener organización, gestión, creatividad y principalmente estrategia operativa, porque hemos perdido la calle. Y las empresas de seguridad privada tienen que ser también el elemento de soporte para evitar la inseguridad. Tenemos que modernizarlos, tenemos que saber cómo hacerlo desde ese punto de vista. ¿Cuál ha sido la crisis más difícil que le tocó gestionar? ¿Y qué aprendizaje le dejó? Bueno, en la administración pública, como oficial de la ex Guardia Civil, he comandado unidades muy especiales, unidades netamente operativas. He tenido la suerte de comandar a la unidad de bancos, las Águilas Negras, durante la época de terrorismo. En el campo ya de la seguridad, he tenido la suerte de hacerme cargo de una unidad, ¿no?, con una empresa muy grande, en la cual tenía problemas operativos muy marcados. Tuvimos que tomar decisiones muy radicales en lo que concierne a eso para poder tener la continuidad del negocio. Se auditó 32 procesos de gestión en la cual se determinó en qué situación nos encontrábamos. En base a eso, se tuvo inmediatamente que determinar y trabajamos en base a 3 columnas operativas muy marcadas. La estrategia operativa, que teníamos que determinar qué cosa es lo que teníamos que cumplir. La cuestión netamente de control operativo, y voy a hablar siempre de operatividad porque yo considero que una empresa no es estática, tiene que ser dinámica y preventiva, tiene que estar acorde con lo que el cliente quiere, tiene que tener un concepto adaptativo para decirle a mi cliente: yo me adecuo a lo que tú quieres, pero dentro del riesgo calculado. Entonces, y después tuvimos que tener un soporte muy marcado de lo que significa la administración de la tecnología y de los recursos logísticos. Eso dio lugar a que tengamos una operatividad que creció 200% y conseguimos levantar a la empresa a niveles en los cuales ya era una empresa rentable y que estaba en condiciones de poder captar no solamente clientes del sector público, porque esta empresa estaba dedicada al sector público, sino también del sector privado. Eso fue el enfoque que se dio y con un resultado muy determinado. Ahora, el aprendizaje que he podido tener en el manejo de situaciones críticas es con relación a la recomendación que le puedo dar yo
a los gestores que manejan situaciones operativas. Tienen que tener creatividad, tienen que tener estrategia, tienen que tener organización y tienen que tener función. Y una vez que tengamos eso, tenemos que establecer nuestros 3 valores básicos de lo que puede hacer: la disciplina, el compromiso y la lealtad. El compromiso, ¿con quién? Con mi trabajo. La disciplina, porque a mí no me tienen que decir qué cosa es lo que tengo que hacer. Tengo que cumplir mis objetivos establecidos. Tengo que saber manejar esas variables críticas que nosotros tenemos, porque los riesgos que se producen dentro de una concepción de riesgos evidentes e encubiertos, así como aquellos riesgos que puedo tener de alta y baja criticidad, tienen que estar relacionados con eso. Y ¿la lealtad con qué? Con tu empresa, la lealtad con tus principios, la lealtad con tu coraje que tienes que tener para poder resolver un problema. Y todo eso conlleva tener lo que siempre le digo, la experiencia y el conocimiento. Y podemos sentirnos en capacidad de poder resolver una crisis. ¿Cómo implementar una estructura moderna y flexible sin perder eficacia operativa en seguridad? Siempre escuchamos y nos están diciendo tenemos que cambiar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, que tenemos que reorganizar, que tenemos que refundar. No tenemos que refundar ni reorganizar nada. Lo único que tenemos que hacer en nuestros sistemas es modernizarla. ¿En base a qué? En base a 4 factores: estrategia, estructura, cultura y procesos. ¿Correcto? ¿Qué es la estrategia? ¿Qué soy hoy y qué quiero hacer mañana? ¿Qué hago hoy y qué quiero hacer mañana? Esa es mi estrategia. Una vez que determino mi estrategia, determino mi objetivo. ¿Y cuáles son los objetivos que debo de tener yo como empresa de seguridad para mi cliente? Prevenir. ¿Prevenir qué? Riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Evidentes y encubiertos. De alta o baja criticidad. ¿Contra quién? Contra personas, contra instalaciones y contra valores. ¿De quién? De nuestros clientes. Entonces, una vez que he determinado ese objetivo, que es prevenir riesgos evidentes, encubiertos y de alta y baja criticidad contra personas, instalaciones y valores, tengo que hacerlo con un equipo humano. Y ese equipo humano tiene que ser el mejor equipo humano. Y ese mejor equipo humano, para que sea mejor, entonces tiene que ser capacitado. ¿Y tiene que ser capacitado en qué? En técnicas y tácticas de seguridad operativa. ¿Qué tiene que conocer el personal para que me dé un buen servicio? Accionar de la delincuencia, detección de riesgos, movimientos tácticos de reacción, comportamiento de situaciones críticas y técnicas de auxilio frente a una emergencia. Una vez que tenga estos 4 factores, tengo que tener 4 columnas para tener una empresa, como tú lo dices, moderna y original, y no perder la operatividad. Primero, un gestor de estrategia y control. Yo no puedo hacer una estrategia si no controlo algo, si no sé cómo está. Tengo que ver si se están cumpliendo los procedimientos, los ejecutivos y los protocolos para poder decirte la estrategia que voy a tener. Entonces, una vez que tengo mi gestor, entonces tengo que tener el gestor operativo. Ese gestor operativo tiene que ser un tigre, tiene que saber capacitar. Alguien me decía una vez, no, pues es mucho costo estar capacitando. No, el gestor operativo tiene que capacitar. Y no solamente en técnicas y tácticas de seguridad operativa. Tiene que capacitar también lo que significa protección BIC, manejo de crisis, orientación al servicio, el liderazgo, en todo lo que significa el supervisor, cuáles son las técnicas de supervisión y control operativo. Y después viene lo que significa mi estructura. La estructura tiene que ser pequeña, dinámica y multifacética en la parte administrativa. Y por último, los procesos. Toda actividad operativa de una empresa de seguridad tiene que tener funciones, procedimientos, instructivos y protocolos. Una vez que he determinado eso, tengo mis 4 factores, tengo mis 4 columnas, inmediatamente tengo que establecer una auditoría de seguridad. Tengo que auditar 32 procesos de gestión, desde mi objetivo hasta cuáles son mis estándares de control de equipamiento ante emergencia. Miren ustedes, audito los 4 factores, todos los elementos. Los 32% tienen que estar encadenados. Y diariamente tengo que determinar yo qué cosa es lo que eso puede significar. Una vez que tengo eso, tengo que crear el sistema de anticipación estratégica. ¿Qué es eso? El sistema de gestión de emergencias. Ejemplo, Odisea, que para mí es una empresa de primer nivel. Tiene servicio retail, ¿correcto? De acuerdo a los estudios que he realizado, los conocimientos que tengo, ya la prevención de pérdidas se convierte en una situación de manejo de procesos. Yo, para llegar a hacer eso, no voy a resolver el problema con una parte solamente física, tengo que tener procesos. Imaginémonos, por ejemplo, si la empresa Odisea tiene un centro de control
con un software inteligente que me va a determinar a mí todo lo que significa los riesgos evidentes o encubiertos, y yo tengo una situación de estas cámaras que me van a detectar eso, mi reacción va a ser inmediata. Pero tengo que tener sectorizado dónde están mis áreas críticas, dónde se roba más, dónde tengo la mayor cantidad de mermas, dónde termino mis estos, cuáles son las puertas que más ingresan, por dónde ingresan esto. Toda esa información, Big Data, pero si Big Data es muy grande, tengo que sectorizarlo. Y en base a eso tengo que tener mi nucleación operativa territorial. Esa nucleación operativa territorial me va a determinar a mí cuáles son mis áreas, como le repito, de alto nivel de protección, porque tengo mis áreas críticas concentradas, mis áreas críticas lejanas y mis áreas críticas cercanas. Después tengo que tener mi sistema tecnológico. La tecnología no va a reemplazar a algún ser humano, pero sí va a ser el complemento del ser humano en el cual va a establecer qué cosa es lo que nosotros queremos que... No puede haber en estos momentos alguien que no maneje la tecnología. Y esa tecnología no es lo ultra, sino lo que yo necesito. Yo como empresa tengo que saber qué cosa necesito en base a las tecnologías. Después viene la información estratégica. ¿Qué es la información estratégica? Es la información que yo tengo que tener necesariamente por todos los medios. Tengo que tener mi laboratorio estadístico, mis indicadores de gestión. No podemos manejar ahorita ningún sistema si no tengo indicadores de gestión. ¿En base a qué voy a manejar? ¿Qué cosa voy a saber? ¿Qué cosa es lo que quieren esto? ¿Qué cosa es lo que va a determinarse? Todo eso tiene que estar establecido. Y una vez que tengo eso, el elemento fundamental de gestión, ¿cuál es? La capacitación. No puede haber una empresa que no tenga un sistema de capacitación integral de todo lo que esto puede significar para que mi personal esté capacitado, para que mi personal, por eso le decía, el gestor operativo tiene que capacitar siquiera cada 15 días, cada mes a su personal. Puede ser su capacitación virtual o puede ser su capacitación presencial, de tal forma que ese personal se encuentre capacitado, se encuentre comprometido en lo que nosotros tenemos que querer. Tenemos que capacitarlos, tenemos que orientarlos, tenemos que liderarlos, tenemos que organizarlos, tenemos que dirigirlos como unos verdaderos leones y vamos a tener un ejército de gladiadores y una empresa de primer nivel. Esto fue La Voz de los Expertos.